Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a repasar los principales modelos atómicos que han surgido a través de la historia. Pues bien, ¿qué es un modelo atómico? Un modelo atómico es simplemente una representación estructural de un átomo que tiene por finalidad explicar su comportamiento, ¿verdad? Y sus propiedades principales. No es un dibujo, no tomarlo literalmente. Más que un dibujo, es un diagrama conceptual. Bueno, no es un dibujo, es un diagrama conceptual. Esto hay que recalcar. Por supuesto que no se puede dibujar. ¿Con qué objetivo? Que explica su funcionamiento. Bien, vamos a empezar entonces con el primer modelo atómico, el más antiguo, que vendría a ser el modelo atómico de Demócrito, 400 años antes de Cristo. Aquí está el señor Demócrito, le decían el filósofo sonriente. Bien, él postula los siguientes principios. Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incompresibles. No incomprensibles, sino incompresibles, que no se pueden comprimir, e invisibles. Se diferencian en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Pues bien, aquí no hay diagrama porque si nos damos cuenta y analizamos estos postulados, representan una entelequia. Esto quiere decir una idea. Y es así como los filósofos más connotados de esta época, la Grecia antigua, manejaban sus conceptos y sus ideas sobre la naturaleza. Ellos desconfiaban de los sentidos y del empirismo y utilizaban a la mente como soporte natural del conocimiento. Si queremos resumir las ideas de Demócrito, las podemos reunir con esta frase. Simplemente si quieres entender el átomo, lo que es átomo y lo que no es el vacío. Entonces, átomo significa sin división, ¿verdad? Átomo es división, A es sin. Aquello que no se puede dividir, aquello que es invisible, pero es homogéneo también. Bien, esas son las ideas de Demócrito, 400 años antes de Cristo. Veamos el siguiente. El siguiente modelo atómico es el de Dalton, en el año ya de 1807. ¿Qué antecedentes habían? Bueno, durante esa época, o sea, durante toda la Edad Media y hasta el año 1807, nadie se había ocupado del átomo. Cosa rara, siendo un concepto tan importante, nadie se había ocupado de estudiarlo, por lo menos ni mencionarlo. Ni siquiera los alquimistas, imagínate, los que buscaban convertir cualquier elemento en oro, la piedra filosofal. Las ideas de Demócrito habían quedado en el pasado. Demócrito no era tomado en cuenta, porque en su misma época se impuso la idea de que la naturaleza, el mundo, estaba compuesta de 4 formas, ¿verdad? El aire, el agua, el fuego y la tierra. Esos 4 elementos se combinaban y por supuesto formaban la materia visible. Así es que la teoría de Demócrito había quedado enterrada en el olvido hasta que aparece Dalton y de alguna manera lo rescata. Estos son sus postulados. Él dice, la materia está compuesta de elementos, rescata el nombre, átomos de Demócrito y compuestos. Los átomos son indivisibles si rescata el nombre que le da Demócrito, entonces comparte estas ideas, que son indivisibles y no se pueden destruir, por lo tanto, indestructibles. Y los compuestos son unión de átomos en proporciones definidas y constantes. Esto nos da la idea de un peso atómico relativo. Este concepto se parece mucho al concepto de estequiometría en química.
Esto es como analizar el átomo desde un punto eminentemente químico. Bueno, más postulados, átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. O sea, está negando la existencia de los isótopos, ¿verdad? No se conocían. Átomos de diferentes elementos tienen masas distintas. Estas ideas prevalecen todavía en el campo de la química y se aplican con frecuencia. Veamos un gráfico que nos ilustra el modelo atómico de Dalton. Aquí está. Este es el átomo de Dalton. Aunque parezca un poco inexpresiva la imagen, un poco cruda, esa es la idea que nos queda del modelo atómico de Dalton. Un átomo macizo. Aquí está. Bueno, fue avalado por importantes científicos de su época. Estamos hablando de Gay-Lussac, Avogadro, Faraday, quienes en estos años corroboraron, haciendo algunas correcciones, por supuesto correcciones menores, al átomo de Dalton. Por lo tanto, este modelo tuvo vigencia durante todo el siglo XIX. Una corrección importante que le hacen a Dalton es que Dalton pensaba que la molécula de agua estaba compuesta así, de HO. Y bueno, Gay-Lussac demuestra que es H2O con Avogadro. Por lo tanto, hubo consenso entre los químicos sobre el átomo de Dalton, el modelo atómico de Dalton, el átomo macizo. Casi 100 años después aparece Thomson, modelo atómico de Thomson. ¿Cuáles eran los antecedentes? Thomson se preocupa por la estructura atómica. Fíjate que descubrió el electrón antes de proponer su modelo, gracias al estudio de los rayos catódicos que se dieron en el año de 1869. Estamos hablando ya de nuevas tecnologías que no habían en la época de Dalton. Y por supuesto, el descubrimiento del electrón acarreó lo que se conoce como el conocimiento de la electricidad. Antes de entrar a los postulados, veamos qué significa esto de los rayos catódicos y la importancia que tienen en la teoría atómica de Thomson. Aquí están los rayos catódicos. Tenemos un tubo, ¿ok? Esto que está aquí le llaman cátodo, que contiene una carga negativa. Le conectan una fuente eléctrica. Sí, aquí ponen una pantalla de fósforo y aquí una máscara, una marca. Luego, cuando encienden las fuentes de tensión, calientan por supuesto el cátodo carga negativa. Esto está conectado, esta máscara está conectada por supuesto al lado negativo. Entonces se enciende y se proyecta aquí la imagen en el ánodo. ¿Esto qué significa? Que algo está pasando por aquí, ¿verdad? Es evidente. Si esto se está proyectando por aquí, es porque hay una corriente. ¿De qué? De electrones. Thomson dice, rayos se propagan en línea recta. Producen efectos mecánicos, térmicos, químicos y luminosos. Inclusive si ponían aquí un pequeño molino, un molino que es artesanal, se movía. Compuesto de electrones. ¿Ok? Son los electrones los que viajan y que tienen carga negativa. Porque era lo que se excitaba el cátodo. Aquí está, aquí se aprecia mucho mejor. Ahí está. Fíjense cómo se proyecta la imagen. Se calienta el cátodo y tenemos este resultado. Bueno, con esta tecnología ya descubrió el electrón, entonces vamos a los postulados. Dice Thomson, el átomo era una masa positivamente cargada y difusa. Ojo, electrones de carga negativa incrustados en el átomo. Átomo era una esfera maciza. No nos salimos de esta idea del macizo, del átomo macizo. Él dice que es una esfera maciza con carga eléctrica positiva, dentro de la cual estaban embebidos, o sea, incrustados, los electrones negativos. A ese modelo se le llamó el modelo del budín de pasas. Aquí está nuestra esfera maciza, de nuevo,
¿sí?, de carga positiva y los electrones se encuentran incrustados. Son las pasas del budín. A esa conclusión llegó Thomson luego de descubrir el electrón, por supuesto, y la electricidad. Bueno, poco tiempo después aparece el señor Rutherford. En el año de 1911 propone su modelo atómico. ¿Cuáles eran los antecedentes? Bueno, seguíamos investigando la estructura interna del átomo. Se había impuesto el modelo atómico de Thomson, que queda refutado por el experimento de la lámina de oro. Recuerda que lo que predominaba en la ciencia de aquella época era el átomo macizo. ¿En qué consiste este experimento de la lámina de oro? Veamos. Aquí está. Esto que está aquí es una lámina de oro y lo van a bombardear con partículas alfa. Fuente de partículas alfa obtenidas por la radiación, por la descomposición de un átomo de polonio. Esto era lo que esperaba ver Rutherford. Esto es lo que se esperaba. O sea, que los rayos pasen de esta manera. Aquí está el observador viendo. ¿Sí? Porque esto era lo que sugería el modelo de Thomson. Recuerda que eras una esfera maciza, el budín, y las pasas eran los electrones que estaban incrustados. Pero como las partículas alfa, en proporción de tamaño, con los electrones eran mucho mayores, entonces se preveía que atravesarían sin ningún problema. Pero fíjate lo que pasó. Si bien pasaron algunos rayos, otros rebotaban o se desviaban de manera grosera. Rutherford decía, es como si lance una bala de cañón a un papel y rebote. Es imposible esto. No se puede explicar mediante el modelo de Thomson. ¿Qué pasaba? Que gran parte del átomo está vacío. Esa es una conclusión a la que llegó. Ahora, ¿por qué rebota? Porque hay una zona densa y extremadamente positiva, pero bien densa. Cuando choca ahí, rebota casi 180 grados. Entonces él dijo, debe haber una corteza, ¿verdad? Un núcleo y una corteza. Ya nos estábamos saliendo del modelo del átomo macizo. Y por supuesto, descubrimiento del protón, pero mucho más adelante, en el año de 1918, cuando experimentaron con el átomo de nitrógeno. Aquí está nuestro experimento de la lámina de oro. Entonces, acá estaba la lámina de oro y estaba bombardeada, ¿verdad? Esto es lo que esperaba ver y esto es lo que sucedió, que rebotaba. Rebotaba y otros pasaban. Bueno, de aquí él lanza su postulado. Aquí están los principales postulados de Rutherford. El átomo está formado por un núcleo denso, ¿verdad? Y una corteza. De aquí se deduce que la corteza son los electrones. Núcleo positivo denso, concentración de casi toda la masa. Corteza formada por una nube de electrones. Órbitas de los electrones no están muy bien definidas. No definió las órbitas. Sin embargo, ya nos salimos del concepto del átomo macizo. Ya no es más átomo macizo. Ahora tenemos dos zonas. Una zona nuclear y tenemos una corteza, ¿sí?, formada por una nube de electrones difusa, donde las órbitas no están muy bien definidas. ¿Cómo se le puede llamar a este modelo? Se le puede llamar así, modelo planetario. Fue tanto el impacto que tuvo esta idea genial de Rutherford que hasta ahora, en el común de las personas, cuando se les pregunta sobre el átomo, tienen precisamente en mente esta proposición, la del modelo planetario, con un núcleo donde se concentra la masa y los electrones son como esferitas, chiquititas, como si este fuese el Sol, y estas esferas chiquititas están girando. Así. Pero recuerda que esto es un esquema, lo que habíamos dicho al principio, no puede ser tomado literalmente.
porque si lo tomamos literalmente, sería más preciso hablar eh, si tomamos proporciones correctas, por ejemplo, un campo de fútbol y la pelota sería como que el núcleo, que estará al centro, ¿verdad? Y a los extremos de ese estadio estarían los electrones girando, ya que esa es más o menos la distancia a la que se encuentra. Aquí está, recuerda este postulado. Gran parte del átomo está vacío. Entonces en el estadio colocamos la pelota en el centro del campo, ese es el núcleo denso, y todo lo demás es vacío. Y por ahí encontramos una que otra pelotita de tenis que la ubicamos en la periferia del estadio. Bueno, entonces, modelo planetario de Rutherford. Le sigue el modelo atómico de Bohr en el año de 1913. ¿Cuáles eran los antecedentes? Bueno, el modelo de Rutherford era inestable. ¿Por qué era inestable? Porque contradecía las leyes de Maxwell del electromagnetismo. O sea, si tú tienes un núcleo acá y luego tienes un electrón que está girando, vamos a ubicar aquí mi electrón, al girar, de alguna manera va a ir perdiendo energía. Entonces va a llegar un momento en que va a colapsar. Por eso se decía que su modelo era inestable. Y bueno, Bohr estudió el átomo de hidrógeno por ser el más simple y se basó en la mecánica cuántica, le he puesto entre comillas porque era incipiente en esa época todavía. ¿Qué propone Bohr? Propone lo siguiente. Tres postulados bien definidos. Los electrones describen órbitas circulares. Vamos a señalar esto. Recuerda que Rutherford no sabía cómo eran las órbitas. No están definidas, decía. Aquí, órbitas circulares en torno al núcleo sin irradiar energía. Ojo, eso no podía explicarlo Rutherford. No todas las órbitas son permitidas, sino aquellas que fija una expresión matemática en función de un número entero n. Entonces él dice que los electrones describen órbitas circulares, pero no irradian energía, entonces no se desgastan. Recuerda que yo te había dicho al principio, como no se desgastan, entonces no van a colapsar. ¿Por qué? Porque son órbitas fijas, permitidas, en función de un número entero n. Esto que está aquí ya es teoría cuántica. Esto que está aquí es el primer número cuántico. Recuerda que nosotros sabemos que hay cuatro números cuánticos: n, l, m y s. Bohr ya tocó el primer número cuántico. Los modelos que vengan van a ir descubriendo este modelo cuántico, este número cuántico y este número cuántico al final. Nos encontramos en el primero. Aporte de Bohr. Cada órbita define un nivel de energía. Eso es lo que significa n. Y solo hay emisión o absorción de ella cuando un electrón salta de una órbita a otra. Son los espectros de emisión, lo que se conoce como los espectros de emisión. Otra cosa que no podía explicar Rutherford. ¿Cuál es el esquema? Aquí tenemos un esquema. Órbitas circulares. Con esto lo vamos a definir. Aquí está nuestro núcleo. Aquí están los electrones. Siguen siendo todavía esferitas. Entonces, fíjate que aquí están las órbitas fijas, pero este electrón está pasando de N2 a N1, del nivel de energía 2 al nivel de energía 1. Entonces, emite un fotón. Esto es la teoría de la ecuación de Planck. Y su principal aporte es el descubrimiento del número cuántico principal. En este diagrama, cuando pasa del nivel 2 al nivel 1, hay una emisión, ¿verdad? Y si hubiese pasado de un nivel inferior a un nivel superior, habría absorción. Recuerda que la energía de órbitas va en aumento. Bueno, luego continuamos con el modelo atómico de Sommerfeld en 1916. ¿Cuáles eran los antecedentes? El modelo de Bohr solo funcionaba para el hidrógeno.
electrones de un mismo nivel energético tenían distinta energía. Él decía que no, que deberían tener la misma energía. Y bueno, Sommerfeld se apoya en la teoría de la relatividad. ¿Qué es lo que plantea Sommerfeld para superar al modelo de Bohr? Las órbitas elípticas. Esto es su aporte. Ya no circulares, sino elípticas. Y por supuesto, el descubrimiento del segundo número cuántico, el secundario o azimutal, que se le llama L. L determina la forma de los orbitales. L toma valores desde 0 hasta n-1. Órbitas del electrón, por lo tanto, se concluye que son circulares porque sí funcionaba el modelo de Bohr, pero solo para el átomo de hidrógeno, ya que en adelante habían órbitas no solamente circulares, sino también elípticas. La modificación de las órbitas se cumple solo a partir de n2, porque en n1 se cumple lo del hidrógeno que hemos explicado. Una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí está, las órbitas elípticas. ¿Ok? Tenemos la primera. Bueno, aquí tenemos una órbita circular y aquí tenemos las elípticas. Entonces, número cuántico secundario L o azimutal. Ya tenemos el segundo número cuántico. Ojo, tenemos dos números cuánticos ahora. Nos faltan dos más. M y S. Esto es lo que nosotros sabemos ahora. Cuando L es 0, se le llama el orbital S, que es la primera letra de la palabra sharp, que significa brillante, ¿verdad? Muy claro, algo así. L es igual a 1, significa principal, ¿verdad? D, diffuse y fundamental. Por lo tanto, de órbitas circulares pasamos a órbitas elípticas. ¿Cómo se explica esto? Se explica con el segundo número cuántico, que es L. Aporte de Sommerfeld, 1916. Luego viene el modelo atómico de Schrödinger en el año de 1926. Antecedentes. Teoría onda-corpúsculo de Louis de Broglie. La mecánica cuántica de Max Planck. Él mismo, Schrödinger, desarrolló la mecánica ondulatoria. Y por supuesto aplicó otros principios de la mecánica cuántica como el principio de incertidumbre. Aquí ya estamos hablando de matemática pura y dura. Y precisamente ese es el sino del modelo atómico actual. ¿Cuáles son sus postulados? Él ya veía a los electrones como función de onda. Es decir, nos apartamos de la idea de que los electrones eran bolitas, eso de bolitas entre comillas, ¿no? O sea, esferitas que giraban en torno. No, electrones ahora los ve matemáticamente como una función de onda, gracias a la teoría onda-corpúsculo de Broglie. Ojo con este detalle, modelo probabilístico, o sea, modelo matemático, que lejos estamos del primer modelo, el de Dalton, que era básicamente un modelo químico. Ya estamos en un modelo matemático probabilístico. Entonces él dice, hay nubes de probabilidad. Esto reemplaza la idea de órbitas circulares o elípticas, supera esa idea. Ya no hay órbitas circulares ni elípticas, sino nubes de probabilidad, que son los orbitales. Por eso el orbital se le llama REMPE, ¿no? Región de máxima probabilidad energética. Explica el enlace químico y la estabilidad de las moléculas, no describe cómo es el núcleo ni su estabilidad, no le interesa mucho eso a él, ¿ok? Él explica solo la estructura electrónica del átomo y su interacción con otros átomos. Más que en el núcleo, él se centra en la corteza, o sea, en la estructura electrónica, en esas nubes de probabilidad que él llamaba orbitales. Hemos hablado, o vamos a mencionar, lo que se conoce como una de las ecuaciones más famosas en las matemáticas, la ecuación de Schrödinger. Aquí está. Bueno, para los curiosos, lo que significan cada una de estas variables, estamos hablando de la unidad imaginaria, la letra I, de repente las conocemos, la constante de Planck. Esto que está aquí es el número hamiltoniano, matemática de altísimo nivel.
Y bueno, las soluciones caracterizadas, eso de soluciones entre comillas, ¿verdad? Caracterizadas por los tres números cuánticos. Entonces, mediante esta ecuación se fundamenta de alguna manera el tercer número cuántico o tercer parámetro. Recuerda, el principal, gracias a Bohr, el secundario, Sommerfeld, ya lo conocíamos, y ahora aparece el magnético. ¿De qué trata el número cuántico magnético, el tercer número cuántico? De la orientación de los orbitales en el espacio. Y bueno, como les decía, esta ya es una interpretación eminentemente matemática, probabilística, del átomo. Aquí está un diagrama totalmente diferente a lo que hemos visto antes, ¿verdad? Donde se habla de la densidad de probabilidad de ubicación de un electrón. En estos términos se habla de la nube electrónica. Ojo, entonces este sería ya un modelo probabilístico, matemático probabilístico. Aquí tenemos los tres niveles de energía, 1, 2, 3. Y bueno, aquí están los subniveles, S, P, D. Esto que está aquí sombreado, ¿verdad? Representa la densidad de probabilidad de ubicación de un electrón. Ya estamos hablando de mecánica cuántica, de principio de incertidumbre. Fíjate aquí. Bueno, ya no hablamos entonces de órbitas, ni circulares, ni elípticas, sino de nubes de probabilidad. Pues bien, ya conocemos tres números cuánticos, nos falta uno más, el cuarto parámetro. Es momento de el modelo atómico de Dirac y Pascual Jordan en el año de 1930. En la foto está Dirac o Dirac. Antecedentes: mecánica cuántica ondulatoria, creo que eso ya habíamos hablado, y la teoría de la relatividad especial. Aquí ya estamos en un modelo pues plenamente matemático, ya modelo atómico entre comillas, ¿verdad? Aparece el cuarto número cuántico, el cuarto parámetro se le conocía, el spin, que puede ser más un medio o menos un número fraccionario. Predice la existencia de antipartículas, que es lo que predomina en el modelo estándar. Teoría de la electrodinámica cuántica, gracias a los trabajos matemáticos de Dirac y Jordan. Estructura electrónica de los átomos quedó conformada en forma definitiva, que era lo que se pretendía ya desde el modelo de Schrödinger. Bien, si hacemos un pequeño resumen con gráficos, podemos ubicar lo siguiente. Esto que está aquí, esa esfera, ese modelo macizo, corresponde a Dalton. Vamos a dibujar otra esferita. Esta que está aquí, vamos a poner los negativos como incrustados, ¿verdad? En una gran masa positiva. Este es el modelo de Thomson. Luego aparece Rutherford. Rutherford dice, esto va así. Y aquí están los electrones girando. Vamos a poner así, están las esferitas. Luego aparece Bohr. Bohr dice, bueno, aquí está el núcleo. Y tengo órbitas circulares. Y aquí siguen los electrones. Pero aquí también hay electrones. Bueno, Bohr. Después de Bohr viene Sommerfeld. Núcleo. Ajá. Órbitas elípticas. Siguen los electrones por acá. Y bueno, luego el modelo actual
que empezó con Schrödinger. Ahí está, hay una nube de electrones. Ya no hay órbitas elípticas, sino una nube electrónica. Probabilidades. Ahí está. Y ese es el modelo atómico actual. Modelo matemático probabilístico, donde ya los electrones no son esferitas que giran, ¿verdad? Ni en órbitas elípticas, ni en órbitas circulares, sino son funciones de onda y se determinan matemáticamente. Haciendo un resumen apretado, ya que tenemos aquí el esquema, aprovechando el esquema, Dalton y Thomson pensaban que el átomo era macizo. Thomson descubre los electrones. Más adelante Rutherford marca un hito al encontrar que existen como que dos partes, una zona nuclear y luego una gran parte vacía y girando los electrones. Bohr habla de órbitas circulares, Sommerfeld de órbitas elípticas y Schrödinger ya es un modelo probabilístico, una región extranuclear de máxima probabilidad. Los números cuánticos aparecen aquí con Bohr. Primer número cuántico, n, Sommerfeld. Segundo número cuántico, L. Schrödinger, tercer número cuántico, M, el magnético. Y bueno, el último número cuántico, el spin. Que puede ser más un medio, menos un medio. Niveles de energía, N. Y bueno, L, subniveles de energía. M, orientación espacial. Para el último modelo, el de Dirac-Jordan. Te preguntarás qué viene luego, el modelo estándar, pero eso lo explicaremos ya en otro video. Bueno, aquí están los números cuánticos. Si quieren profundizar un poquito más pueden ver el video. Les invito a ver el video de números cuánticos. El principal, ¿verdad? El secundario, el magnético y el spin. Bien, chicos. Hasta aquí un repaso de los principales modelos atómicos a través de la historia. Si la explicación fue útil, difundan en sus redes, suscríbanse, que de esa manera colaboran con nosotros. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Años antes de Cristo. Veamos el siguiente. El siguiente modelo atómico es el de Dalton, en el año ya de 1807. ¿Qué antecedentes habían? Bueno, durante esa época, o sea, durante toda la Edad Media y hasta el año 1807, nadie se había ocupado del átomo. Cosa rara, siendo un concepto tan importante, nadie se había ocupado de estudiarlo, por lo menos ni mencionarlo. Ni siquiera los alquimistas, imagínate, los que buscaban convertir cualquier elemento en oro, la piedra filosofal. Él postula los siguientes principios. Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incompresibles. No incomprensibles, sino incompresibles, que no se pueden comprimir. E invisibles. Se diferencian en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Pues bien, aquí no hay diagrama porque si nos damos cuenta y analizamos estos postulados, representan una entelequia. Esto quiere decir una idea. Y es así como los filósofos más connotados, no es un dibujo, es un diagrama conceptual. Esto hay que recalcar. Por supuesto que no se puede dibujar. ¿Con qué objetivo? Que explica su funcionamiento. Bien,
Vamos a empezar entonces con el primer modelo atómico, el más antiguo, que vendría a ser el modelo atómico de Demócrito, 400 años antes de Cristo. Aquí está el señor Demócrito, le decían el filósofo sonriente. Bien, esta época, la Grecia antigua, manejaban sus conceptos y sus ideas sobre la naturaleza. Ellos desconfiaban de los sentidos y del empirismo y utilizaban a la mente como soporte natural del conocimiento. Si queremos resumir las ideas de Demócrito, las podemos reunir con esta frase. Simplemente, si quieres entender el átomo, lo que es átomo, y lo que no es el vacío. Entonces, átomo significa sin división, ¿verdad? Átomo es división, A es sin. Aquello que no se puede dividir, aquello que es invisible, pero es homogéneo también. Bien, esas son las ideas de Demócrito, 400. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a repasar los principales modelos atómicos que han surgido a través de la historia. Pues bien, ¿qué es un modelo atómico? Un modelo atómico es simplemente una representación estructural de un átomo que tiene por finalidad explicar su comportamiento, ¿verdad? Y sus propiedades principales. No es un dibujo, no tomarlo literalmente. Más que un dibujo, es un diagrama conceptual. Es